soy Fray Paco, Carmelita Descalzo de México, y me siento muy contento, muy emocionado de poder encontrarme hoy contigo aquí por Televid para tener un espacio de encuentro y poder conocer al Dios de la vida. Quiero iniciar el día de hoy este encuentro, esta charla, que podamos hacernos la pregunta: ¿somos capaces de compadecernos del prójimo? Y ahorita me recordé, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? Prójimo es todo aquel que tenemos al lado. Somos capaces de mirar al otro con compasión, con ternura, con misericordia. ¿Cómo es nuestra mirada hacia el otro, hacia el que nos rodea? De manera especial aquellos que son pobres o necesitados o marginados o excluidos, que fue lo que Jesús vino a anunciar. Les voy a hacer una pregunta, a ver si tú te la sabes. ¿Cuál es la mayor preocupación de Dios? Piensa un tantito, a ver, échale un poco de allí de cerebro y di, a ver, ¿cuál es la mayor preocupación de Dios? ¿Qué crees tú que a Dios es lo que más le preocupa en la vida? A ver, piénsale tantito, por ahí. Ok, lo que a Dios más le preocupa es el sufrimiento humano. Eso fue lo que nos dijo en su Hijo. Lo que Jesús pasó haciendo, este hombre que pasó haciendo el bien, pasó aliviando el sufrimiento humano, aliviando a los enfermos, expulsando demonios. Él buscaba, y lo que le dolía era eso, ver a los hombres y mujeres que sufrían, y Él podía hacer algo para aliviarles ese dolor. De repente pasa, por ahí en algunas iglesias, no voy a decir dónde, porque a lo mejor pasa en la tuya o quién sabe, que de repente, por ejemplo, en la comunión, alguien va a dar la comunión y se cae la Sagrada Eucaristía y de repente el escándalo, la gente, el grito y no sé qué, ya se recoge y todo. Y cierto que hay que cuidar la Eucaristía, que hay que respetarla, pero la Eucaristía ha de llevarnos a ver los cuerpos heridos de tantos hombres y mujeres. ¿Por qué me escandalizo de ver la Eucaristía en el suelo y no me escandalizo de ver a un pordiosero en la puerta de una iglesia? ¿Por qué no soy capaz de levantar el cuerpo de Cristo en el enfermo? Me recuerda mucho esta palabra de Jesús: aquello que tú hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. La Eucaristía ha de llevarnos a recoger y a consolar esos cuerpos heridos. Si mi devoción o mi amor a la Eucaristía se centra solamente en la Eucaristía y yo paso ante el otro con indiferencia, no es una verdadera devoción. El amor hacia Jesús, Eucaristía, al cuerpo de Cristo, a honrar el cuerpo de Cristo, pasa necesariamente por honrar el cuerpo de mi prójimo, especialmente de aquellos que sufren y están enfermos, por ejemplo, y también por el cuidado de mi propio cuerpo. Es algo integral, algo en conjunto. Así que en este espacio de preguntarme, ¿me preocupo yo por mi prójimo? ¿Qué puedo yo hacer por mi prójimo? Te voy a decir otra cosa que es un secreto y que quiero que quede entre tú y yo, ¿ok? Tú puedes hacer milagros. ¿A qué voy con esto? De repente pensamos que el milagro es algo extraordinario que Dios hace para mostrar su poder, ¿no? Que es todopoderoso. Pero quiero proponerte algo diferente hoy para entender los milagros. Y normalmente entendemos los milagros como la ruptura de las leyes naturales de la vida. Eso tú y yo lo podemos hacer de cara a Dios, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo pasa esto? Te voy a poner un ejemplo que seguramente tú conoces, que es la parábola del buen samaritano. Se iba pasando un hombre que lo agarraron, lo golpearon, le robaron, lo dejaron tumbado por ahí, y pasó un sacerdote y no le hizo caso, pasó otro tampoco le hizo caso, y pasó un levita que supone que no eran compatibles estos dos hombres por sus orígenes culturales, y es él el que lo ayuda. ¿Qué hace el buen samaritano? Hace un milagro. ¿Por qué? Porque la lógica, esto lo dice un autor, un teólogo que me encanta, dice que la lógica era que este hombre hubiera muerto desangrado ahí. Por la obra del buen samaritano se rompe la lógica de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo cura, lo venda, hace el milagro. Ese es el sentido profundo del milagro que tú y yo de cara a Dios podemos hacer. ¿Qué es un milagro? Dice este señor, este teólogo, dice, es cuando un hombre actúa de cara a Dios en libertad,
aliviando el dolor del otro, modifica las leyes naturales. No solamente con un enfermo podemos hacer esto. Si yo veo a alguien que está triste, le puedo dar una palabra de ánimo y con eso ya cambio. Si a lo mejor esta persona estaba pensando en quitarse la vida, con una palabra de aliento, con simplemente una escucha, yo puedo hacer que ya no lo haga. ¿Por qué? Porque mi escucha, mi compasión, mi cercanía le abrió otra perspectiva que a lo mejor no había visto. Ese es el sentido profundo de un milagro. Tú y yo, de cara a Dios, siendo libres, podemos hacer este tipo de milagros. Y puedes enumerar muchísimos. Tú puedes hacer que alguien tenga algo que llevarse a la boca cuando a lo mejor no tenía el dinero para hacerlo. Eso es el milagro más hondo que Jesús siempre ha hecho. Es lo que Jesús hizo de cara a Dios, orando a Dios, mirando a Dios, entendió que Él podía aliviar y consolar el sufrimiento humano. Deseo de todo corazón que esta charla entre tú y yo haya podido despertar el amor hacia el Dios de la vida, hacia el Dios de la compasión y la misericordia, y que con el prójimo podamos hacer, como lo ha hecho Dios, milagros, transformar las leyes de la naturaleza en vida, en compasión, en misericordia. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Fray Paco, Carmelita Descalzo de México. Que Dios te bendiga y que la Virgen siempre te acompañe. Gracias.